Bien, vamos a resolver este ejercicio que tiene que ver con fuerza de rozamiento. Nos dice que es un sólido de 150 newtons que va a ser desplazado de un punto A a un punto B mediante una fuerza que no sabemos cuánto vale, ya que es la que nos está solicitando. Pero sí nos marca que debe de haber un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal. El coeficiente de rozamiento dinámico es de 0.3. Vamos a empezar por representar las fuerzas que de inicio no aparecen, pero que tenemos que considerar, como lo es la fuerza de rozamiento, como lo es el peso y la normal. Lo primero que vamos a representar va a ser el peso, que siempre tiene que ir hacia el centro de la Tierra, y lo representaremos con un vector P. Este valor del peso es de 150 newtons. Lo que sigue es representar la normal, que siempre tiene que ir en sentido contrario a P, y lo vamos a dibujar aquí lo dibujamos hacia arriba. La siguiente fuerza es la fuerza de rozamiento, que tiene que ir en dirección opuesta hacia donde se nos está dando el movimiento. Si nos dice que la fuerza, como aquí se alcanza a apreciar, tendrá que ir hacia la derecha, el movimiento tendrá que ser hacia la derecha, por consiguiente la fuerza de rozamiento tiene que ir en sentido contrario al movimiento. Así que lo vamos a representar con F subíndice R minúscula. Lo que sigue ahora es representar todas estas fuerzas dentro de un diagrama de cuerpo libre que vamos a dibujar. Pero también, muy importante, esta fuerza que tenemos a un ángulo de 20 grados, por el hecho de que es una fuerza que no va ni en X ni en Y, tendremos que descomponerla. Esto se representará con una fuerza en X, y hacia arriba tenemos una fuerza en Y. Es decir, esa fuerza que estamos buscando, por el hecho de que tiene un ángulo, significa que una parte de la fuerza que encontremos será para moverlo hacia adelante y otra parte será para ayudarlo a que se levante un poco. Vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Esto no es más que un plano cartesiano, que sabemos que se divide en eje de las X, que es el horizontal, el eje de las Y, que es el vertical. Hacia la derecha y hacia arriba son positivos, hacia la izquierda y hacia abajo son negativos. Vamos a dibujar todas las fuerzas que hemos tenido la oportunidad de representarlas aquí arriba, pero ahora sobre nuestro diagrama de cuerpo libre. Así que quedaría el peso hacia abajo, nos quedaría la normal hacia arriba, me quedaría la fuerza Y, también va hacia arriba, tenemos Fx que va hacia la derecha, y tenemos la fuerza de rozamiento que va en sentido contrario al movimiento. Bien, aquí tenemos ya nuestro diagrama de cuerpo libre, en el que tenemos todas las fuerzas implícitas. Seguirá entonces a hacer una sumatoria de fuerzas, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas, y para eso vamos a representarlo con el símbolo sigma, y vamos a colocar igual a 0, ya que no hay una aceleración, es un movimiento constante. Para esto vamos a sumar todas las fuerzas que estén en el eje de las X. En este caso tenemos Fx que va hacia los positivos y Fr, que la flecha nos indica que va hacia los negativos. Por lo tanto nos quedaría Fx menos Fr es igual a 0. Vamos a cambiar Fr para el segundo miembro para hacerlo positivo. Esta parte de cambiarlas al segundo miembro de la ecuación, hay que recordar que hay ciertas reglas. No se pasa con signo contrario, sino se pasa con operación contraria. Si está de suma pasa a resta, si está de resta pasa a suma, si es multiplicación a división, y si es división a multiplicación. Siempre es con la operación contraria. Si aquí está restando, pasará del otro lado haciendo lo contrario, que es una suma. Y entonces tenemos dos variables de las cuales sí conocemos. Fuerza en X lo podemos obtener mediante las funciones trigonométricas aquí, y Fr es mu por n. Hay que recordar la fórmula para encontrar fuerza de rozamiento.
es mu por n. Fuerza de rozamiento es mu por n. Y Fx, vamos a hacer las operaciones en esta parte de aquí para encontrar cuánto vale cada una de ellas. Para encontrar estas operaciones, para encontrar estos valores, tenemos que aplicar las razones trigonométricas, seno y coseno. La función seno, ustedes recordarán que es cateto opuesto entre hipotenusa, y la función coseno, que es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces vamos a sustituir seno del ángulo, que es 20 grados. Esto es igual al cateto opuesto, que en este caso será Fy, entre la hipotenusa. La hipotenusa, que en este caso es el vector F. Aquí vamos a despejar la Fy, así que podemos quitar a la F que está dividiendo, y al pasarla al primer miembro será multiplicando, y de esa manera yo sé cuánto vale Fy. Es seno de 20 por F. Lo mismo hacemos con la otra razón trigonométrica, que es coseno. Coseno de 20 es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente es Fx, y la hipotenusa nuevamente será nuestro vector F. Quitamos a F que está dividiendo y lo pasaremos en el primer miembro de la ecuación, haciendo lo contrario, que es multiplicando. Y me quedan estas dos variables, Fx y Fy. Estos valores los vamos a sustituir dentro de esta parte, que es nuestra sumatoria de fuerzas en X. Yo sé cuánto vale Fx, sí sé cuánto vale Fx, que es F coseno de 20. Esto es igual a Fr. Fr también sé cuánto vale, sí, es mu por n. N, porque es la única variable que no conozco, se obtiene dentro de la sumatoria de fuerzas en Y. Y mu es un valor que viene de inicio en el ejercicio con 0.3. Vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en el eje de las y. Y esto es igual a 0. Vamos a sumar todas las fuerzas que estén de manera vertical. Si van hacia arriba los vectores serán positivos, si van hacia abajo entonces serán negativos. Tenemos que Fy y N son positivos, por lo tanto aquí los colocaremos. N y Fy serán positivos. La variable P o el vector P, por el hecho de que va hacia abajo, es negativo, así que lo colocaremos negativo. Y esto es igual a 0. Nosotros necesitamos encontrar el valor de n, ya que es en este momento una de las variables que necesitamos para poder seguir avanzando. Así que vamos a despejar n acá. Vamos a quitar estas dos variables, Fy y P, y al pasarlas a nuestro segundo miembro será haciendo las operaciones contrarias. N se queda en el primer miembro, P que está restando pasará sumando, y Fy que está sumando pasará restando. De estas dos letras que ya tengo yo aquí, podemos sustituirlas. ¿Sé cuánto vale P? Sí, venía de inicio, son 150 newtons. Y le voy a restar el valor de Fy, valor que ya habíamos encontrado acá, que es F por seno de 20. Así que finalmente logramos obtener el valor de n. N, que es todo esto, vamos a sustituirlo justamente en esta n para obtener una última ecuación en la cual al despejarlo, al sustituirlo, me va a quedar el valor finalmente de f. Así que vamos a copiar todo esto que tenemos aquí y me quedará f por coseno de 20 es igual a mu, que tiene un valor de 0.3, que multiplica, muy importante, que multiplica a n, que vale todo esto. Así que vamos a poner entre paréntesis 150 newtons menos F por seno de 20.
Bien, a continuación vamos a empezar ya con el uso de la calculadora para poder ir dándole los valores a esta última ecuación. Lo primero que vamos a hacer es sacar coseno de 20, el cual me queda 0.939. Esto es igual a, aquí tenemos una multiplicación. Este término 0.3 está primero multiplicando a los 150 newtons, lo cual al hacerlo me quedan 45 newtons. Y después, de la misma manera, el 0.3 multiplicará al segundo término que está dentro del paréntesis, que es seno de 20. Al hacer esa multiplicación, 0.3 por seno de 20, me quedará, hay que tener mucho cuidado aquí, quiero hacer un paréntesis, hay que respetar las reglas de los signos, más por más, más por menos, menos. Signos iguales siempre da positivo, signos distintos siempre da negativo. El 0.3 es positivo, con este 150 que es positivo, signos iguales, da más. Sin embargo, el 0.3 que es positivo, con este menos, al ser signos distintos, me tiene que quedar menos en la expresión. Es decir, más por menos, menos. Ahora sí, al multiplicar 0.3 por seno de 20, me queda F 0.102. Lo que sigue es reorganizar. La parte literal quedará de un lado y la parte numérica quedará en el otro miembro de la ecuación. En este caso vamos a pasar el 0.102 que está en nuestro segundo miembro, vamos a pasarlo al primer miembro con la operación contraria y me quedará F por 0.939 más F 0.102. Esto es igual a los 45 newtons que siguen en el segundo miembro, se van a dejar ahí. Y finalmente, bueno, antes habrá que hacer esta suma que tenemos aquí porque son términos semejantes, por lo tanto se pueden sumar, y en esa sumatoria me quedará 0.939 más 0.102, 1.041. Me quedará F por 1.041 es igual a 45 newtons. Por lo tanto, en esta última parte vamos a pasar este 1.041 que está multiplicando, pasará al segundo miembro, haciendo lo contrario, que es una división. Por lo tanto, me quedará 45 entre 1.041, dándome un resultado de 43.22. Y aquí tenemos el resultado de este ejercicio. Hace falta una fuerza de 43.22 newtons con este ángulo de 20 grados para poder desplazar al sólido con una velocidad constante.